espero que estén bien, que todo vaya bonito. Les pido disculpas por la tardanza, ya. Lamentablemente a veces hay cosas que uno puede controlar y otras que no, ¿cierto? Pero bueno, aquí estamos, ¿ya? Para que no se preocupen, hoy día el tema de la, ¿cómo se llama?, de la puntualidad se entiende que no va, ¿cierto? Que ha quedado nulo, así que solamente voy a tomar asistencia, ¿ya? Al final de la cátedra. Vamos a empezar con lo que habíamos visto en los talleres, ¿cierto? Que era medidas características de forma. Ya, voy a dar unos anuncios, eso sí, antes de ello. Y vamos a alcanzar a ver lo que es el uso de gráficos, ya, para que puedan estar atentos. ¿Ya? Y la idea es que en los talleres podamos trabajarlos de lleno, ¿ya? Puede que alcancemos a mostrar todo, puede que no, ¿cierto? Así que en los talleres ahí vamos a tener que tener harto ojo de cómo hacerlo, ¿ya? Pero ahí yo les voy a explicar paso a paso las instrucciones, ¿ya? Así que vamos a ir con todo. Bueno. No alcanzamos a ver un poquito en los talleres de lo que son medidas características de forma, ¿cierto? Vimos un poquito de asimetría, creo que lo vimos en los dos talleres, ya hoy día lo vamos a repasar, vamos a darle una pincelada y vamos a ver lo que es kurtosis, ¿ya? Y con eso termina toda la unidad de medidas características y más bien, claro, pasando gráfico ya terminaríamos con todo lo que es estadística descriptiva, ¿ya? Eso es todo lo que tienen que saber, no hay más, ¿ya? Por si acaso. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, me van interrumpiendo, es lo mejor, ¿ya? A mí me acomoda mucho eso. Primero que todo, aviso económico, ¿ya? Se necesitan 5 estudiantes de enfermería, ¿cierto? Con habilidades tecnológicas. ¿Qué es lo que sucede? La semana que viene vamos a aprender a usar otro software, ¿ya? Que se llama SPSS. La idea es que estemos preparados para ese día, con lo que es la instalación del programa, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a leer el chat. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se llama? Vamos a necesitar colaboradores porque como somos muchos, ¿cierto? Somos 70 alumnos. Lamentablemente son muchas manos las que se necesitan, ¿ya? Para esto, ¿ya? Así que dejo a disposición personas que quieran ganarse el ticket, ¿ya? ¿Qué condiciones tienen que tener o qué requisitos? Lo primero es habilidades tecnológicas, ¿ya? O sea, lo mínimo que necesito es que sepan craquear programas, ¿ya? Quiero dejar eso bien claro. Si han craqueado algún programa alguna vez, creo que saben de lo que estamos hablando. Hasta instalar Office ya para mí es suficiente, súper suficiente, ¿ya? Lo más ¿Cómo básico de lo craquear un básico. programa, profe? ¿A qué se refiere exactamente? Cuando has pirateado un programa, ¿lo has hecho alguna vez? Yo me No sé. hackeaba los juegos del Facebook. Ya, suficiente. Listo, válido. Sí, para mí si saben cuánto es el disco duro de su computador y pueden pasar a llevar algo de seguridad, para mí es suficiente, de verdad. Claro, con el chat engine, como dice el Bastián. Exactamente, sí. Yo sé descartar a pegar. Listo, estamos. Para el jabo, muy bien. Ay, perfecto. Ya, sí, Club Penguin, ya. ¡Ay, Jesús! Club Penguin, qué antiguo. Ya, sí. ¿Sabes hackear Facebook? No, yo no sé. Ya, perfecto. Creo que pueden hacerlo. Bueno, necesito esos requerimientos, el primero, ¿ya? Que tengan conocimientos básicos de computación, ¿ya? Muy básicos, que más o menos entiendan cómo es la instalación de un programa. Si hay que craquear, se van a dar cuenta que es bien fácil. Generalmente es mover un archivo de un lado a otro, pero que tengan conocimientos básicos de computación, ¿ya? Eso y harta disposición para explicar, ¿ya? Porque la idea de las personas que van a colaborar con esto es que puedan ayudar a sus compañeros. Ya vamos a hacer un equipo para instalar el programa SPSS. Yo les voy a capacitar a ese grupo de 5. De forma fácil les voy a mandar un tutorial, de hecho. Ya hay un tutorial que yo hice de SPSS sobre su instalación y se los voy a volver a explicar para que sepan cómo enfrentar las típicas situaciones que pueden pasar cuando instalan el programa. ¿Ya? Y va a ser responsabilidad de ellos durante esta semana, o sea, desde hoy día hasta el próximo viernes, ayudar a sus compañeros a instalarlo. Ustedes van a estar a disposición, ustedes van a anotar a todas las personas con las que se pusieron de acuerdo para la instalación y las personas que no se pusieron de acuerdo
igual van a tener que hacérselo saber a por lo menos a uno de este equipo de 5, ¿ya? Así como, ¿sabes qué? Yo me la pude solo, no hay problema, yo lo instalé, ¿ya? Eso son registros vitales, ¿ya? Y bueno, el sueldo comprometido ahí es un ticket en términos líquidos, no brutos, no hay descuentos de FP, no hay descuentos de seguro de cesantía, nada por el estilo, ¿ya? O sea, es ganancia directa. Y bueno, para ejemplificarlo, como ya varios se dieron cuenta en el chat, claro, hay un gran trabajador buscando trabajo, por supuesto, como siempre. Trabajo en el diario, por si no lo sabían. Negro Piñera. Hay que estar chanqueleto, perreto. Así que, no nos queda otra. ¿Ya? Ya, eso chiquillos. No alcancé a ver todos los comentarios. A ver, voy a empezar a anotar. Quienes pueden, me habían dicho, a ver, vamos en orden, que estoy medio perdido. Bastián. Ya, Bastián, tú puedes, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya, Bastián, perfecto. Paula, ¿sí? Sí, profe. Sí, ya, bacán. ¿Qué más? A ver. La Cami, ya, perfecto. Cami, ¿te manejas? ¿Sí? Sí, profe. Sí, eso es lo que más que nada me importa. Así que se manejen, que se animen. A ver. La Carol, ¿me habías dicho tú? ¿Carol? ¿No? Ya. Pablo, ¿tú me habías dicho que sí? ¿Dónde se manda se ve? Me gusta esa actitud. Sí, sí, puedo, profe. Ya, démosle, Pablo, muy bien. Sé que te manejas, así que súper bien. Aquí está el momento de las personas que yo sé que tienen habilidades con instalaciones. Hay varios, de hecho. Me he dado cuenta. Yo puedo, profe. ¿Yo quién? No alcancé a verlo. Edson Caras. Ya, démosle, Edson. Y ahí tenemos 5. ¿Alguien más se quiere sumar? Igual podemos agregar a alguien más. Si se anima. Profe, me gustaría. Mati, Sí, Mati Gol. Ya, démosle, me parece. Matías Fernández. Ya, a ver, ahí tenemos 3, 6. Voy a ver. No había visto. Tenemos. Sí, no había visto la Jovina. Uy, ya somos muchos, ya somos 6. Ya, mira, vamos a hacer algo. Generalmente yo siempre doy como situaciones así a las personas que por lo generalmente tienen menos tickets, pero tampoco tengo la certeza de cuántos tiene cada uno. Así que ya, vamos a hacer algo. En la buena vamos a incluir a la Romy y a la Carol, ¿ya? Van a ser 8 en total, ¿ya? A Benja me lo guardo para otra cosa, después te voy a contar, ¿ya? Por si acaso. Así que mantente ahí pendiente, Benja, ¿ya? Así que va a quedar la Carol y va a quedar la Romy. Bien, me gusta el equipo, suena bien. Somos 8. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Cuando terminemos la clase, se van a quedar, ¿ya? Se van a quedar 10 minutos, por si acaso. Profe, yo tengo Spotify Premium. Estos son los que se pidieron y liberaron bien. Good. Ay, Jesús. Pinche Iliar. Pero bueno, yo tengo Spotify Premium. Creo que sí lo sabían, ¿no? Existe una versión de Spotify Premium que es universitario. Les cobran como 1008, creo. No me acuerdo yo. Ya, perfecto. Por si a alguno le sale, si alguno todavía no lo sabe, 2000, subió, ya, 2300. Ya, por si alguno todavía no lo sabe, certificado de alumno regular, lo manda Spotify, ¿cierto? Y les cobran 2300, ya para que no les salga tan caro. O si son más prácticos, bueno, ármense una familia, ¿cierto? De 6 personas, 6500, y que cada uno ponga una luquita y media, se paga la cuenta sola, por si acaso. Ya, sin tener que pasar a llevar a nadie, sin tener que hacer ningún tipo de actitud maliciosa, todo dentro de lo legal. ¿Ya? YouTube MP3 la IA, sí, definitivamente.
Ya, chiquillos, ya vamos a dejar a esas 8 personas comprometidas. Yo tenía en mente 5, pero igual somos hartos, así que yo creo que 8 está bien, ya, para que podamos dar abasto. No, incluso 9, no. Vamos a dejarlo en 8. A lo mejor ahí al Benja después le quiero pedir otra cosa, ya por eso no lo quise considerar, así que te aviso, Benja, te voy a avisar. Ya tengo algo ahí en mente. Creo que tú calzas ahí perfecto. Ya. Así que, bueno, eso. Ahí pegué perreta, ¿ya? ¿Qué vamos a ver hoy día? Que ya lo vimos un poquito, ¿cierto? Medidas de forma, vamos a ver asimetría, vamos a ver kurtosis y el mapa general. Ahí dice tarea 3, ya, pero yo lo pensé bien y no, todavía esa tarea no, la vamos a tirar para más adelante, ¿ya? No es para esta clase, ni siquiera estoy seguro que sea para la siguiente, ¿ya? Lo vamos a pasar, ¿ya? Por si acaso, para que no se vayan a asustar. Bueno, como lo habíamos visto, ¿cierto? El taller vimos lo que son las medidas de forma, ¿ya? Que básicamente las medidas de forma son bien especiales y yo no les doy mucho énfasis porque generalmente nos permiten visualizar los gráficos de forma externa, ¿ya? Normalmente estamos viendo en la asignatura lo que son las medidas, ¿cierto? Estamos viendo siempre lo que son las medidas de dispersión, o sea, las medidas de... Ah, se me fue la palabra. Tendencia... Medidas características, ¿cierto? Y nos podemos dar cuenta de que ya siempre son números, ¿ya? Son números los que vemos, o sea, vemos promedio, número, ¿cierto? Vemos moda, número, vemos mediana, ¿cierto? Número, vemos cuartiles, quintiles, números, eh, etcétera, ¿cierto? Rangos, números, etcétera. Pero acá toma otro énfasis, lo que son las medidas de forma, que viene siendo la apariencia que tienen los datos al momento de llevarlos a un gráfico, ¿ya? Igual vamos a trabajar con números, ¿ya? Yo lo que sí no pretendo de que se trabaje con fórmulas, ¿ya? Porque es un dato que considero que no aporta mucho, ¿ya? Y también hay que agilizar un poco los tiempos, así que no vamos a ver la parte, digamos, de fórmula, ¿ya? Pero sí quiero que entiendan, o sea, de que cuando vean un gráfico sepan interpretar, que ustedes al mirar el gráfico sepan de lo que estamos hablando, ¿ya? Para eso, bueno, vimos lo que es una distribución de frecuencia, ¿cierto? Usted probablemente hicieron la pregunta de, profe, ¿qué es eso? Bueno, la verdad es que ustedes ya lo saben, solo que nunca lo habían visto como un gráfico, lo habían visto a través, ¿cierto? De, de las tablas, ¿cierto? De las tablas de frecuencia. ¿Ya? No es más que una forma de ordenar la información, ¿ya? O las veces que se repiten ciertos actos. Acá, en la fotito que aparece a la derecha, sale una forma de ordenar la información que está a la izquierda. O sea, en la izquierda tenemos la población que estamos midiendo, ¿cierto? O el universo. Ya se dan cuenta, son varios datos, 30, 29, 31, 25, 31, en fin. Y lo que nosotros hicimos fue reordenarlos, ¿ya? A través de una especie de gráfico sumamente simple, ¿ya? Donde tenemos el eje X, que viene siendo el rango, o sea, los datos que se van presentando, ¿cierto? O sea, por ahí hay un 25, listo, hay un 26, lo tomamos del círculo, un 27, y entre más veces se repita el número, bueno, los vamos montando uno encima del otro, ¿cierto? Por lo tanto, el eje Y, a ver, no tengo el tablet acá, pero voy a dibujarlo con el puntero, ¿no? ¿Cierto? Uy, a ver. Ya hice. Oh, se pega el... Ya. Si se acuerdan un poco del colegio, el rango vendría siendo el eje X, ¿cierto? Donde vamos a tener los valores que toma la variable. O sea, por ejemplo, acá hay un solo 25 y ese 25 está dentro de la población, ¿cierto? Que es ese que está ahí. Después tenemos un 26, que bueno, también los obtuvimos de por acá, ¿cierto? O sea, un 26 que está acá y otro 26 que está acá. Y el eje Y va a representar la cantidad de repeticiones, o la frecuencia en este caso, ¿cierto? O sea, acá se entiende que hay un valor, dos valores, ¿cierto? Se repite 3 veces, 4 veces, hasta 5 veces en el caso del 29. Nosotros tomamos todos los datos y los ordenamos de esta forma, ya creando una especie de gráfico. Esto es una, ¿cómo se llama?
Justo el comentario de la Camila. Me acuerdo cuando mostré el eje Z y se reinició mi vida. F5. Sí, ¿ya? Pero acá para los gráficos vamos a trabajar solamente con eje X, eje Y, nada más, ¿ya? Y esa es la forma en que vamos a ordenar variables, tipos de variables, frecuencias. Súper sencillo, ¿ya? Lo que dije recién es lo mismo que está acá. La única diferencia es que puede estar en términos absolutos, ¿cierto? Como lo vimos recién. O sea, la cantidad de veces, ¿cierto? O en términos relativos, que ya lo conocemos como la parte porcentual, ¿cierto? Este gráfico que está acá, de distribución de frecuencias, es lo mismo, ¿ya? Es quizá un poquito más, no sé, no es muy práctico que digamos, ¿cierto? Porque estamos viendo el peso de personas, ¿cierto? Están reagrupadas 60, 62, 64, 66, 68 kilos y así, ¿cierto? De a 2 kilos en adelante, una especie de histograma, ¿cierto? Pero hacia arriba está en términos porcentuales, ¿ya? O sea, podríamos saber de que las personas, de que cerca de un 10%, ¿sí? ¿Cierto? Un 10% de personas pesas entre 80 y 82 kilos, ¿ya? Lo podemos ver, pero tampoco es algo muy cómodo, ¿cierto? Quizá ahí nos convenga más en términos absolutos. Pero la idea de mostrar este gráfico es que se entienda de que se puede hacer de las dos formas, ¿ya? Términos relativos, términos absolutos. Cuando ustedes vean los programas estadísticos, les va a preguntar, ¿ya? Se va a preguntar, ¿usted quiere que esté en términos relativos, absolutos? O alguna palabra similar, pero que viene siendo lo mismo, en el fondo, ¿cierto? Términos porcentuales o absolutos, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes pueden entender esto, bueno, se van a dar cuenta que cuando lleguen a los programas estadísticos, lo que estoy explicando es lo mismo, pero a veces cambian una que otra palabrita, ¿ya? Pero si se entiende la idea, van a poder entender perfectamente lo que aparece en cada programa, ¿ya? Ya, antes de pasar a simetría, ¿hasta aquí estamos claros o hay algún tipo de duda? Sí, ya, voy a tirar votación, pero obviamente ignoren la pregunta, ¿cierto? Porque no quiero entrar a la página a cambiarla. A ver, no sé si sirve la pregunta. Sí, profe, bueno, sí, creo que sirve. Si ocupamos la. Sí, profe, se entiende más o menos, profe, no sé dónde estoy. Creo que se entienden esas tres, ¿no? Para no complicarnos la existencia. Ya, así que tienen 30 segunditos para votar. Un segundito. A ver. Ya, igual somos un buen quórum, así que finalicemos la votación y compartamos resultados. Ya, más del 70%, casi el 80% entiende, así que no hay problema. hay una parte que está revisando la información de la familia, me imagino de cuál será. Perfecto. Hay unos 9 que entendieron más o menos, ya. Para que no nos atrasemos, vamos a seguir. Y hay una persona que no sabe dónde estoy, ya. No se preocupe, ahí vamos a hacer que se pueda encontrar, ya, consigo mismo. Y que alcance el nirvana, ya. Así que vamos de a poco. Bueno, asimetría, ¿cierto? Que es lo que nos compete hoy día. Es una forma de cómo leer los gráficos, ¿ya? De cómo leer una distribución de frecuencia, ¿ya? Eso es lo que quiero que tengan en claro. La simetría nos permite identificar si los datos que distribuyen la forma uniforme alrededor del promedio, es decir, cómo nosotros ordenamos la información, ¿ya? En el gráfico. Existen tres estados para hablar de simetría, ¿ya? La primera es la curva de simetría negativa, la segunda es la curva simétrica y la tercera es la curva de simetría positiva. ¿Cómo se explican o cómo se entienden estos gráficos? Ya, muy sencillo. El eje X que está acá, ¿cierto? Representa a los datos que toma la variable. Lo mismo que vimos acá atrás, ¿cierto? O sea, vamos a tomar todos los datos y los vamos a ordenar según variables, ¿ya? Puede ser los pesos de personas, puede ser estaturas, etc. Y este eje que está acá, este Y, en realidad
no está viendo, no está ahí porque sí, ¿ya? Este eje se puso intencionalmente ahí para saber dónde está el promedio, ¿ya? El promedio... Uy, me salió medio feo el promedio. ¿Ya? Como les decía, eje X, ¿cierto? Los valores que toma la variable, la altura en la que va la curva, ¿cierto? Va a representar cuál es la frecuencia, ¿cierto? Qué tantos datos hay o hay menos datos, etcétera, ¿cierto? Y esta línea que se puso conveniente acá, esta rayita, va a representar al promedio. Es decir, nosotros calculamos el promedio está justo aquí, ¿cierto? Y vamos a tirar una línea ahí, hacia arriba, ¿ya? Lo mismo hicimos acá, y lo mismo hicimos acá, ¿ya? Promedio, 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 ¿ya? Tienen que entender eso solamente. Si la, si la mayoría de los datos está a la derecha, ¿cierto? Del gráfico, como se ve acá, y la colita de distribución, que es la parte más baja de datos, está hacia la izquierda, ¿ya? Estaríamos hablando de una curva de asimetría negativa, ¿ya? Tal como sale acá. Asimetría negativa, la cola de distribución se alarga para los valores inferiores al promedio. ¿Qué significa esto? Que si bien el promedio puede ser, por ejemplo, 7, estoy inventando, significa que la mayoría de los datos se concentran después del 7. Es decir, hay muchos números altos, ¿ya? Hay números 10, 12, 14, 16 acá probablemente, y eso promediado con los más bajos, bueno, hace que la mayoría de los datos se concentren después del promedio, ¿ya? Eso sería una curva de asimetría negativa, ¿ya? Ese es el primero. Después tenemos el caso de la curva simétrica, ¿ya? Acá ocurre algo bien interesante. Significa que los datos están perfectamente equilibrados, ¿ya? ¿Y eso cómo se logra? Bueno, se logra con que la media, la moda y la mediana son exactamente iguales, ¿ya? Están ordenados de una forma armoniosa, ¿cierto? Por lo tanto, no se entiende si es que hay más datos o menos datos hacia la derecha o a la izquierda. Están totalmente iguales, ¿ya? Hay la misma cantidad de datos a la derecha, a la izquierda, en la misma proporción. Por lo tanto, estamos hablando de una curva asimétrica, ¿ya? Y finalmente tenemos la curva de asimetría positiva. En la positiva es totalmente lo contrario a la negativa. Tenemos el promedio acá y se entiende que la mayoría de los datos están a la izquierda de la media. Y por lo tanto, la colita de distribución está hacia la derecha. Es decir, la mayor cantidad de datos concentrados está antes que el promedio, ¿ya? Eso nos entrega una curva de asimetría positiva, ¿ya? Es muy frecuente en estos casos que, por ejemplo, acá haya muchos datos pequeños, ¿cierto? 1, 2, 3, hoy medio raro el 3, y acá haya un 99, así que se escapa de todo pronóstico. Y claro, ese de 99, que es un solo dato, promediado con muchos datos 1, 2, 3, ¿qué va a hacer? Que la mayoría de los datos queden concentrados hacia la izquierda, y que el promedio probablemente sea algo así como 10, 12, pero se entiende de que hay algún dato medio extraño, ¿cierto? Medio alterado, ¿ya? Básicamente para eso sirve lo que es asimetría, para tener una noción si es que pueden haber datos alterados, ¿ya? Un dato muy atípico, muy extraño, ¿ya? Ahora, la gran pregunta es cómo nosotros representamos esto matemáticamente, ¿ya? Existen diferentes coeficientes que uno puede obtener. El más común es la simetría de Fisher, ¿ya? Hay otros más. Está el de Fisher, está el de... todas las clases se me olvida la palabra. La clase pasada también se me olvidó en el taller. Siempre pienso en Gauss, nada que ver Gauss. Fisher, ya, en fin, después lo buscamos. Pero lo importante es que Fisher parece ser uno de los que más se trabaja, ¿ya? Muy fácil. Cuando les aparezca una curva de simetría negativa, esto se va a ver representado por un valor, ¿cierto? Negativo, valga la redundancia, ¿cierto? Es decir, el coeficiente de asimetría negativa es mayor que 0. Por lo tanto, cuando ustedes busquen en algún programa estadístico asimetría y les salga, por ejemplo, 3,2, menos 3,2, estamos hablando de curva de simetría negativa. Si estamos hablando en el siguiente caso, ¿cierto? Estaríamos hablando de 0, ¿ya? Pearson, ahí está. Gracias ahí, Bastián. Lo habíamos comentado ahí con Bastián. Pearson, muy bien. Curva simétrica, ¿ya? Es un valor 0. Muy extraño que les pase una curva simétrica, pero suele pasar, ¿ya? Y finalmente la curva de simetría positiva, bueno, ustedes ya imaginarán que es cualquier tipo de valor
positivo, por ejemplo 1,3, ¿ya? Si les sale al momento de usar un programa y les dice asimetría y dice 1,3 si está en positivo, ya, es una curva de asimetría positiva. ¿Ya? Si les sale 0, es 0, es curva de asimetría, y si les sale cualquier número negativo, es curva de asimetría negativa. Si se dan cuenta, no estoy pasando ninguna fórmula, ¿ya? Solamente hay que ver el dibujo o incluso ver la cifra y darle un nombre, nada más. No sé si hasta acá se entiende o hay alguna duda, chicos. Si quieren escribir por el chat también, siempre es opción. Al menos yo voy entendiendo, profe. ¿Sí? Ya Vania dice que sí, ya. Nico dice que Sí, profe. sí. Sí, ya. Como se dan cuenta, acá no, nada de fórmulas, ¿ya? Nada de fórmulas. Solamente quiero que lean y entiendan, nada más, ¿ya? Nada más. Porque si nos metemos ya a la fórmula, bueno, ya es un trabajo innecesario, la verdad. Pero generalmente los programas estadísticos trabajan con feature, ya, como lo había dicho el Bastián, a veces trabajan con Pearson. Y después hay otra más, que no la comentamos con el Bastián el otro día, pero son dos autores, de eso estoy seguro. Es una fórmula que tiene dos autores, ¿ya? Pero va a depender del programa. Creo que Excel trabaja con feature. SPSS no estoy seguro, ¿ya? Pero bueno, eso es lo que nos importa. Que vean el dibujo, lo entiendan, y si les sale el valor, sepan qué es. Nada más, ¿ya? Ya, perfecto. Después tenemos la kurtosis, ¿ya? La kurtosis, también conocido como apuntamiento, ¿cierto? Nos va a permitir identificar qué tan concentrados están los datos, ¿cierto? O los valores respecto a lo que es el centro, ¿ya? El centro de los datos, es decir, cercano al promedio o a la media, ¿cierto? O media aritmética, como ustedes quieran decirle, ¿ya? ¿Qué tan concentrados están los datos en un mismo valor, ¿ya? Básicamente. Lo que estamos buscando es ver qué tan empinada, ¿cierto?, está el gráfico, en el fondo, ¿ya? Eso es lo que mide la kurtosis. Si el gráfico está muy empinado o está mucho más achatado, ¿cierto?, más como aplastado, como que los datos están todos parejos, ¿ya? Para hablar de kurtosis, ¿cierto?, existen tres tipos, ¿ya? Acá los nombres quizás los enredan un poco, ¿ya? Pero no se preocupen, se entiende. La primera está la leptocúrtica, ¿ya? La leptocúrtica se entiende de que básicamente el gráfico está extremadamente empinado, ¿ya? Por lo tanto, bueno, tenemos poquitos datos acá, ¿cierto? A lo mejor la frecuencia acá es 1, ¿cierto? Acá es 2, acá es 3, y no sé, acá puede ser 18, así como lo más alto, wow, ¿cierto? Entonces, está como muy desproporcionado el gráfico, a eso es lo que yo quiero llegar. Los datos están como muy balanceados para cierto lugar, ¿cierto? Es decir, hay una especie de curva gigantesca, ¿ya? Ese es el caso de la leptocúrtica. El caso de la mesocúrtica ya no es ni mucho ni poco, ¿ya? Por lo tanto, existe cierta inclinación de datos, ¿cierto? Pero también se entiende que es de una forma un poquito más armoniosa, ¿ya? Y finalmente está la platicúrtica. La platicúrtica significa que todos los datos están repartidos de forma un poquito más homogénea, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor esto puede ser 1, esto puede ser 2, esto puede ser 3, ¿cierto? Y se dan cuenta, es como que no hay mucha variación de frecuencia, ¿ya? Está como dentro de lo normal, ¿ya? Eso es lo que ve la kurtosis, cómo están repartidos los datos. Generalmente respecto a la zona central, ¿ya? Generalmente siempre van de la mano del promedio, ¿ya? Hay casos extraños, pero lo general es que pasa que sea cercano al promedio, ¿ya? O a la parte del medio. ¿Cómo se lee esto? ¿Ya? Bueno, una distribución leptocúrtica presenta un elevado grado de concentración de datos alrededor de los valores centrales, ¿ya? Después tenemos la mesocúrtica, presenta un grado de concentración medio, ¿cierto? Medio, de datos alrededor de los valores centrales de la variable. Y finalmente la platicúrtica, un grado reducido, ¿ya? Así como que la curvita está como media plana, ¿ya? Esa es como la idea. Ya, acá también vamos a usar coeficiente, o en este caso se llama coeficiente de apuntamiento de Fisher o coeficiente de kurtosis, les va a aparecer de las dos formas, pero lo importante, como siempre lo digo, es quién es el autor, ¿ya? Porque las fórmulas cambian, ¿ya?
para los programas estadísticos lo único que importa, bueno, es que puedan darle una interpretación al número, nada más, ¿ya? Si les aparece leptocúrtica, ¿ya? Se entiende, claro, como ya lo habíamos dicho, que los datos están mayormente concentrados, cerca de los valores centrales. Por lo tanto, cuando ustedes vayan al computador, lo más probable es que en el programa estadístico les aparezca un número positivo, ¿ya? 2,3, por ejemplo, ¿ya? Se entiende de que es leptocúrtica, entonces va a ser más alto que 0, ¿ya? Luego vamos a tener mesocúrtica, que como ustedes ya imaginarán, el valor que les va a tirar el programa estadístico es 0, ¿ya? Y finalmente, ya si es platicúrtica, bueno, algún valor negativo, ¿ya? Por ejemplo, 1,3, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener en claro. Nada más, ¿ya? Esa es la forma en que se interpreta en el programa, ¿ya? ¿Cómo se puede leer esto? Bueno, este ejercicio lo tomé de otra aplicación, no es de SPSS, no es de Excel, pero les va a aparecer, en SPSS les va a aparecer y en Excel también les va a aparecer si es que en algún momento llegamos a hacer gráficos ahí. O sea, si llegamos a hacer, perdón, trabajo estadístico, ¿ya? No es los mismos gráficos que trabajo estadístico. A ver. Acá se analizaron unas variables, ¿cierto? Medidas resumen, un número de textos escolares, ¿cierto? Les dice cuánto es el tamaño de la muestra. Eso lo voy a quitar, no tenía que mostrarlo hoy día. O espérenme un poquito, lo voy a quitar mejor. No quiero crear ahí confusiones. Vamos a esconder acá abajito. Bien, ahí sí. Ya, perfecto. Todo programa estadístico, como les decía, nos va a indicar la información que tenemos que entender, ¿ya? Textos escolares, acá se nos dice de que hay un tamaño de muestra, ¿cierto? De 110 o una población, dependiendo del caso, generalmente para temas estadísticos esto es población, ¿cierto? Después tenemos la media, ¿cierto? El promedio de datos, o sea, de esos 110 datos se saca un promedio, ya, de cuál es el número que se le dio y fue 12. Existe, claro, en ciertos tipos de textos escolares una mínima que fue 3, ¿cierto? En algunos casos la máxima que fue 40, y después van a encontrarse con algo como esto, ¿ya? Y esto va a aparecer, por si acaso. Asimetría, kurtosis. Si ustedes lo ven, estamos hablando de valores positivos, ¿cierto? En ambos casos. Por lo tanto, si hablamos de asimetría positiva y de kurtosis positiva, ¿qué significa eso, chiquillos? Viendo los gráficos, ¿qué nombre le daríamos? Si lo quieren escribir en el chat, sería mucho más cómodo para que no nos... Lepocurtiva, curtica, Ya, leptocúrtica sería en un caso, ¿sí? sí, Ya. Y en el caso siguiente sería, positiva. una curva de asimetría positiva, ¿ya? Eso es todo lo que tienen que entender, ¿ya? No hay nada más que entender. Cuando ustedes vean esto, van a saber. Y bueno, como ustedes saben, como los datos están, ambos son positivos, bueno, nosotros al momento de llevarlos a gráfico, podemos entender, uno, que existe una gran concentración de datos, ¿cierto? Probablemente cercanos al promedio, ya, o sea, los libros probablemente fueron clasificados, este número de textos escolares fueron clasificados, a lo mejor por autor, a lo mejor por cantidades que se entregaron, ¿cierto? Y hay una gran concentración cercana al promedio. Y lo otro que podemos saber es que, como es positiva, lo más probable es que estos datos estén inclinados, ¿cierto?, hacia la izquierda, es decir, todos estos datos estén antes del promedio, sean muchos antes del promedio, ¿ya? Eso es lo único que hay que comprender, ¿ya? Nada Profe, más. ¿Sí? esto lo hace el SPSS solo, ¿cierto? No hay que Sí, calcular la geometría como tal ni la kurtosis. exactamente. Ah, ya. Por eso no enseñé la fórmula. Ok. Sí, Entonces ahí, solamente hay que interpretar nomás la distribución de los valores en relación al promedio. exactamente. Y ustedes darle obviamente la interpretación correspondiente. Sí, No, había mucho sí. también. Había también de Minion. ¿En serio? Mira, mamá, mira, mamá.
Se me pegó el cursor. Espera un poquito. Mira, mamá, Dani, ¿me escuchas? Sí, ya, vale. No hay drama. De hecho, te iba como a escribir y se me pegó el cursor. Gracias. Ya. Chiquillos, hasta aquí, dudas, consultas. Guerrero estadístico. Ay, lo siento, no puedo evitarlo. Hasta aquí, consultas, dudas. Profe, igual podría pasar la fórmula. Sí, pero no sé en No, qué tranquila, aporta. no te conviene. No te Pero no conviene. no te lo sugiero. El otro día con el Bastián la estuvimos revisando. Créeme que no. Bueno, la de Fischer no estaba difícil en todo caso, pero la de Pearson, yo creo que Bastián ahí se dijo, no, esto está endemoniado. Así que no lo recomendaría, ¿ya? Pero sí. Ya, chiquillos, eso es todo lo que hay que saber, ¿ya? Si nos vamos al resumen, ¿ya? De la información, bueno, todo lo que hemos visto en medias características está acá, ¿cierto? Vimos tendencia central, vimos media aritmética, promedio, o media ya se puede hablar cuando se entiende de que no es media armónica ni ningún otro tipo de media, porque existen tres medias diferentes. Ya la media aritmética es la básica con la que se trabaja, ¿cierto? Que es igual para todos nosotros. Está la mediana y está la moda, ¿ya? Esas son las tres que se trabajan en tendencia central. Luego vimos la devoción, ¿cierto? Vimos la mediana, que básicamente también es una medida de tendencia central, los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. Luego vimos lo que hemos estado viendo estas últimas 2 semanas, ¿cierto? 2, 3 semanas, medidas de dispersión, recorrido, desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Y finalmente, lo que es de forma, ¿cierto? Asimetría, kurtosis. Todo eso, lo que ustedes vieron en la primera unidad del RAM, ¿ya? Es, ¿cómo se llama? Estadística descriptiva. Es decir, ver los datos e interpretarlos, ¿cierto? Es entender lo que se ve, lo que se lee, lo que se estudia, ¿ya? No hay suposiciones, solamente se describe, solamente se mira y se lleva a papel, nada más, ¿ya? Para que lo tengan ahí claro. Esa tarea, como les había dicho, va a quedar para más adelante, no la voy a adelantar, ¿ya? Así que eso, son las 10:45, ya vamos a trabajar hasta las 11, ya, y después a los chicos que se comprometieron les voy a pedir una reunión breve, ya de 10 minutos, así que el resto se va a poder desconectar. Los 8 voluntarios, ¿cierto? Se van a quedar conmigo 10 minutitos, ya les voy a dar algunas instrucciones. ¿Ya? Así que ahora lo que vamos a hacer, les voy a explicar un poco del manejo de Excel, ya les voy a contar una pequeña historia, ¿cierto? O sea, más bien, más que de Excel, es de gráfico, les pido que tomen atención, vamos a ver hasta dónde alcanzamos y posteriormente vamos a, ¿cómo se llama? A vuelta del taller vamos a trabajar de lleno, ¿ya? Vamos a explicar algunas condiciones de Excel y luego vamos a tratar de trabajar, ¿cierto? Desde, ¿cómo se llama? Cada uno desde sus casas, ¿ya? Así que denme un segundito, quiero abrir el otro material. A ver. Mm. Aguántame un poquito, un poquito.
lo pillé. Ya. Bueno, respecto a la parte gráfica, ya hay cosas que tienen que comprender, ¿cierto? Antes de que entremos de lleno a lo que es Excel, ¿ya? Les quiero contar ahí una experiencia, la cuento siempre, ¿ya? Primero, bueno, los gráficos con los que se trabajan, ¿cierto? En estadística ya los conocerán, ¿cierto? Existen muchos, ¿ya? Pero los más básicos, ¿cierto? Estamos hablando del diagrama de barras, el diagrama de sectores y el histograma, ¿ya? Como ustedes ya saben, el diagrama de barras, ¿cierto? Solamente clasifica las variables, ¿cierto? En razón de sus frecuencias, ¿ya? Como lo vimos en el caso del, ¿cómo se llama? Del diagrama de distribución, ¿cierto? Ya, es lo mismo. La diferencia es que, bueno, uno en ocasiones los diagramas puede hacer subdivisiones dentro de los mismos gráficos, ¿ya? Uno puede jugar mucho con esto, ¿ya? Puede, que básicamente es como trabajar una tabla de doble entrada, o hasta de triple entrada, incluso, ¿ya? Que uno puede hacer cierta segmentación dentro del mismo gráfico. Después tenemos el diagrama de sectores, ¿cierto? También conocido vulgarmente como el gráfico de torta, ¿cierto? Que nos permite también una visualización bastante rápida y sencilla de la información, ¿ya? Y finalmente tenemos los histogramas, ya que en el fondo es como pasar una tabla de tipo 2 a gráfico, ¿ya? O sea, nosotros trabajamos con intervalos. Agrupamos de 5 en 5, 10 en 10, incluso en el diagrama de distribución que les mostré, no sé si se dieron cuenta, el de pesos, ¿cierto? Era un histograma en el fondo porque estaba agrupado de a 2, ¿ya? O sea, salía kilos de 80, 82 kilos, 82, 84, y así. Es lo mismo, ¿ya? Solamente que el histograma nos permite agrupar datos para no generar tantos gráficos, ya tantas barritas para arriba y para abajo, ¿ya? Eso es esencial, digamos, para lo que es entender gráficos. Después existen muchos más diagramas, ¿ya? Sobre todo en enfermería, existen varios más, ¿ya? Pero aquí tienen que entender lo sencillo, y cuando entiendan lo sencillo, bueno, van a poder armar prácticamente cualquier tipo de gráfico que se les ocurra, ¿ya? Esto siempre lo cuento como anécdota. Yo estaba cursando mi quinto año de ingeniería comercial, estaba en quinto, y me tocó un electivo, o sea, no me tocó, elegí un electivo que se llamaba Dirección Internacional de Empresas, ¿ya? De hecho, ese electivo lo hace el director de ProChile. No sé si les conté alguna vez esa anécdota. ¿Se las conté? Creo que no. No, profe. No, No, ya, profe, no recuerdo. ya, perfecto. ¿Les hablé alguna vez de ProChile? Probablemente lo mencioné, pero no sé si... ¿ProChile le suena? ¿Alguien? ¿No? Tampoco me suena, profe. ¿No? Wow. Eso es... Ya. Sí. Bueno, por si no lo sabían, ProChile es un organismo público, ¿ya? Es una organización que está a cargo del Ministerio de Economía, si no me equivoco. ¿Sería no, Ministerio de Economía. ¿Ya? Y que la función que desarrolla es fomentar lo que son las exportaciones chilenas, ¿ya? O sea, es un organismo público que se dedica a entregar herramientas, asesoría, ¿cierto? Para que los productos chilenos salgan al exterior, ¿ya? Entonces se dedican a hacer facilitar convenios entre países, ¿cierto? Facilitan traductores para hacer negocios, ¿cierto? eh, Prestan subvención, etcétera. Si alguno de ustedes tiene algún emprendimiento, por ejemplo, no sé, local, a lo mejor está haciendo artesanía, a lo mejor está trabajando en temas de agricultura y están vendiendo productos y quieren salir al exterior, pero Chile tiene todas las herramientas para poder asesorarlos cómo, ¿ya? Para que los productos puedan ser vendidos en Europa, en Asia, China, etcétera. ¿Ya? Se los comento. La cosa es que el director de ProChile fue mi profesor un semestre, ya me hizo un electivo que se llama Dirección Internacional de Empresas. ¿Ya? Ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Eh, Me acuerdo que la primera tarea que tuve con él, un trabajo en realidad, fue súper complicada. ¿Ya? Teníamos que ver situaciones económicas sobre países. ¿Ya? Que eso, explicarlo, bueno, no va mucho al caso. ¿Ya? Fue un electivo difícil. De hecho, empezamos 30 alumnos, terminamos 7. Con eso les digo todo. La mayoría votó los ramos a medida que íbamos avanzando. Fue bien complicado. Hay harto temor. ¿Ya? Pero fue uno de los ramos o electivos de los que más aprendí. Creo que fue el que más aprendí lejos en toda la universidad. Lejos. Así que el mejor electivo que pude haber tomado. Eh, la cosa es que hice mi primera tarea, no me acuerdo cuál era, ¿ya? Yo acá puse un ejemplo hipotético, pero probablemente era algo como esto, ¿ya? O sea, probablemente era algo así como... No había sentido el teléfono. Ya, filo.
Ya, bueno, yo acá puse un ejemplo por ponerlo, ¿cierto? Una empresa consultora de marketing necesita estudiar la preferencia de consumidores seleccionados de bebidas carbonatadas, ¿cierto? Según sexo. Para esto se debe ordenar en el diagrama de barra los siguientes datos, ¿cierto? Tenemos columna de hombres, de mujeres, tenemos la columna de datos, ¿cierto? Quienes toman Coca-Cola, quienes toman Fanta, Sprite, y cuánto es lo que toman, ¿ya? La cosa es que me pidió que hiciera un gráfico, probablemente un gráfico de país, es lo más seguro. Y yo le entregué esto, básicamente. El profesor tomó mi informe, lo miró. Jason está ahí en quinto año. En serio me entregáis esta. Yo quedé en blanco. El profesor quedó mudo. Quedó mudo. Vio los gráficos de. Les digo, éramos 20 alumnos, ¿cierto? Todos de ingeniería comercial, quinto año. Y quedó mudo. O sea, como, ¿cómo pueden hacer estas ordinarieces de gráficos? Esto es un predeterminado. Esto lo hace Excel solo. Aquí no hicieron nada ustedes. Me acuerdo que el profesor más que enojarse, ¿cierto? Fue y se dedicó, tenía que hacer una clase probablemente de algo relacionado con el dólar, probablemente. Y al final cambió la clase y nos enseñó a hacer gráficos de cero. Ya usando Excel, usando los detalles, ¿cierto? De las tablas, etcétera, ¿cierto? Explicándonos los funcionamientos y claro, desde ese día empezamos a hacer gráficos un poquito mejor. Esa clase a mí nunca se me ha olvidado en la vida, de verdad. Creo que nunca me habían mirado un gráfico y de verdad es una vergüenza a veces, por lo menos para uno que estudia economía, ¿cierto? O que estudia economía, es una vergüenza que uno llegue a la clase, ¿cierto? Y te digan, está ahí en quinto y esto es lo que me entregáis. Es terrible, ¿ya? Es por eso que mi idea de esta clase es que hoy día, ya en segundo, ¿cierto? Sepan hacer gráficos, a lo mejor yo sé que no va a ser su fuerte, pero que tengan sí las nociones básicas, ¿ya? Para cómo hacerlo y pueden hacer un buen trabajo, un buen gráfico y puedan destacarse, ¿ya? Tanto en este ramo como en siguientes estudios que ustedes podrían realizar o en otros ramos que los vayan a comprometer, ¿ya? Así que eso se los quería contar porque a veces pasa, a veces uno quiere saber mucho, no, mentira. Y bueno, ya la diferencia se notó mucho entre hacer un gráfico como esto, que se dan cuenta, son colores predeterminados del Office, que no existe línea de tendencia, que no existe líneas intermedias, ¿cierto? Que los datos no se aprecian, que hay un título en blanco, porque ese título de gráfico. Quizá pasar algo un poquito más como la gente, ¿cierto? Como esto, ¿ya? Donde se dan cuenta, hay un juego de colores, ¿cierto? Los colores de los gráficos van en relación a las bebidas, ¿cierto? Existe un título claro de qué estamos hablando, o sea, yo no tengo que adivinar. Dice, preferencias del consumidor en bebidas carbonatadas año 2020. Está sumamente claro, nos permite focalizarnos y dirigirnos a lo que queremos hacer, ¿ya? Aquí no hay nada que suponer. Los intervalos, ¿cierto?, que están a la izquierda, el eje Y también está bien proporcionado, cosa que puede ser fácil de leer. Las líneas están remarcadas, y existen etiquetas, ¿cierto?, que nos permite ver los valores, también para no tener que andar jugando, ¿y cuánto será más o menos? No. Ahí ya fácilmente podemos ver que son 164 personas, ¿cierto?, del sexo hombre, que son las que consumen Coca-Cola. Después vemos que son 65 del sexo hombre, que son las que consumen Fanta, y 80 de lo que son Sprite, ¿ya? La idea es llegar a algo como esto, ¿ya? Ojalá jugando con lo que es paleta de colores, funcionalidad, si es necesario a lo mejor fórmula que puede ir abajo, acá yo la quité porque no es necesario. Podemos llegar a eso, una línea de tendencia, acá no es necesario porque estamos contrastando variables hombres, mujeres dentro o sub, ¿cierto? Que viene siendo las cantidades o la cantidad de bebidas, ¿cierto? Pero si no fuera así, pueden hacerlo, ¿ya? La idea es que lleguen a algo como eso o algo como esto también, ¿cierto? Algo un poquito más, más agradable a la vista, ¿ya? Así que eso les quería contar. Vamos. No había visto los comentarios, disculpen, chicos. Como que no me cargaron y solo los tenía abiertos. F, me pongo a llorar, qué desgraciado. No, fue muy desgraciado ese profe, pero le tengo un cariño gigantesco. Si alguien lo conoce, no sé si alguien lo vaya a conocer porque él es santiaguino. ¿Ya? Él vive acá en Arica hace hartos años. Profesor Gonzalo Becerra, un grande, ingeniero comercial de la Chile. Sequísimo. Magíster, doctorado, trabajó para el Banco Central de Chile. Así que no, le tengo un cariño, una admiración y un respeto, pero gigantesco, ¿ya? ¿Cómo no congeló? Estaba en quinto año, no iba a congelar. Imposible. De hecho, no, de hecho fue
fue heavy, porque fueron 30 alumnos, nunca volvieron, entraron 30 alumnos. 2 clases después éramos 20, se cambiaron a otro electivo. Pasaron 2 semanas más, éramos 15, pasaron 2 semanas, se empezaron a salir. Y cuando llegamos a la exposición final éramos 10 y 3 decidieron no ir. Fuimos 7. Fue heavy. Pero fue significativo, fue simbólico. Aparte era el último ramo, el último electivo para varios de nosotros. Con ese nos titulamos. Así que, con ese egresamos, mejor dicho. Así que emocionalmente fue muy fuerte para todos. Fue un recuerdo bien bonito. ¿Ya? Y cuando me gradué el 2000, a ver, egresé el 2017, defendí, es irónico, egresé el 2017, me titulé el 2000, no, defendí el 2018 porque mi tesis tuvo un retraso de casi un año y mi titulación por lo mismo quedó pospuesta para el 2019, justo antes de que fuera online la titulación. Así que sí, fue ese como el suceso. Ya, voy a abrir Excel. De hecho me titulé salían 5, no, los ramos los pasé en los 5 años. Me eché un ramo, pero me lo eché en cuarto. Entonces, cuando llegué a quinto, lo tomé al 5.º año y en el fondo no me atrasé por malla. ¿Ya? Pero sí mi tesis tuvo retraso y eso me hizo tomar una prórroga de cerca de 6 meses. Por lo tanto, en el fondo defendí el 2019. Defendí en octubre, creo que fue del 2019, del 2018. Y las titulaciones siempre son en septiembre, así que quedó para el año siguiente. Pero eso ya era el recibimiento nomás del diploma. Así que eso. A ver, voy a abrir una planilla acá. Ya. Muy bien. Ya, chicos, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Me voy a ir al... Uy, cerré el ejemplo, espérame un poquito. Lo que pasa es que tenía un ejemplo acá interesante para trabajar. Raro. Ya, mire, voy a mostrarles un ejemplo. A ver, no, esto lo vamos a... no, vamos a ocupar primero el ejercicio que no se hizo bien, ¿ya? Vamos a copiar estos datos, ¿ya? Que son los de hombres y mujeres de Coca-Cola Fanta Sprite. ¿Ya? Primero vamos a hacer ese y luego yo les voy a dejar más adelante un ejercicio para que podamos trabajar. ¿Ya? Lo voy a copiar acá en una notita. Si alguien quiere ahí subir el screenshot, si es que no lo subieron porque igual sentí que sonó el teléfono. ¿Ya? Lo importante es que copien la tabla, no el enunciado. ¿Ya? Eso es lo que realmente importa. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Y ahora voy a mostrar Excel. No, o lo voy a hacer, no, ya son las 11. Ya, no lo voy a hacer en el taller mejor, si no, no voy a alcanzar, ¿ya? Para que salgamos coordinados. Mejor. Ya. Chiquillos, consulta, antes de seguir, ¿queda alguna duda de simetría y kurtosis? Yo creo que eso es lo que teníamos que haber resuelto. Como que me quise adelantar mucho. Ya, si no quedan dudas, voy a subir el material, ¿cierto? Lo voy a subir
a intranet. Hoy día mismo, sí, yo creo que hoy día mismo, no, este fin de semana tengo muchas tareas que revisar, así que no me voy a desconectar. ¿Ya? Voy a subir ¿cómo se llama? Voy a subir eso. Son las 11. Voy a pedirle que se queden 10 minutos, ¿cierto? Los chiquillos que se comprometieron, les voy a explicar lo de CPCS. A las 11:30 vamos a tener el taller, ¿ya? Para trabajar, ¿cierto? Quizá no alcancemos a hacer mucho porque la explicación quizá tome un poco harto, ¿ya? Pero vamos a hacer todo lo que se pueda. Si no se puede más, vamos a seguir la clase siguiente, ¿ya? Que viene siendo el próximo viernes. Siento que algo se me olvida, pero no estoy seguro que... Ah, ya me acordé. Hoy día 11:30 ya para el taller B, y como favor les quiero pedir que por hoy a las 15 horas el taller A, ya, si lo pueden copiar en el grupo se los agradecería bastante, ya. Eso, por hoy día empezamos a las 3, ya. Eso, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, algo por el estilo? ¿Sí? ¿No? No, profe, No, todo profe. bien. Claro, profe. Ya, perfecto, chicos. Listo, se pueden... Francisco Bravo, desde las 15, sí. Sí, hasta las 4:20. 4:15 casi siempre termino, ¿ya? Así que eso. Antes que me olvide, la asistencia, ¿ya? Nadie me hizo recuerdo.